¿Quién es ella, Emilia Concha? Ya, buenas tardes, queridos y queridas alumnas y alumnos. Espero me están escuchando. Antes de comenzar la clase, quiero hacer algunas pequeñas anotaciones, ¿ya? O sea, acotaciones, perdón. La clase de hoy es similar a como si nosotros estuviésemos trabajando en la sala de clase. Obviamente sabemos que no es igual, ya no estamos presencialmente, pero estamos tratando de hacerlo lo mejor posible y lo más similar. Si ustedes se dieron cuenta, a medida que se iban integrando a la clase, yo los iba silenciando. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Y esto es para todas las clases, porque durante ella yo voy a ir explicando y necesito que por favor silencien, ¿ya? A medida
que vayan entrando, son micrófonos. Yo los tengo silenciados, pero sería mejor que usted igual, en caso de que a mí se me fuera, los silencien. Los videos también, ya, por favor, los videos que no aparezcan, ya, también los tengo bloqueados. La idea es que solamente nos podamos escuchar, ya. La clase de hoy también se pasa lista, ya ustedes saben que todas las clases nosotros vamos a contar con eso. Por lo tanto, necesito que a medida que vayan ingresando, coloquen su nombre completo, ya para poder saber quiénes son los que están ingresando. Ustedes se van a participante y al lado aparece en un 3 puntitos, cambiar nombre, y ahí ustedes pueden colocar su nombre completo, porque si aparece la marca del teléfono, yo no sé a quién le estoy haciendo la clase, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesito, ¿ya? Estaba esperando unos minutitos porque sé que hay algunos que entran después, que a lo mejor les dificulta el tema de entrar a Zoom, no se manejan bien, todavía yo igual, todavía no me manejo muy bien. Esto es algo nuevo para todos, ¿ya? Entonces por eso doy unos minutitos para poder comenzar la clase y que estemos todos, ¿ya? Igual al final voy a hacer una retroalimentación, pero la idea es que partamos todos al mismo tiempo, ¿ya? La clase de hoy está siendo grabada, ¿ya? Por lo tanto, cualquier situación que no corresponda durante la clase va a quedar registrada y después se llamará la atención pertinente a las personas que correspondan, ¿ya? Espero que estas 2 semanas hayan tratado de descansar un poquito, que se hayan desconectado. Si se fijan, hay consultas que yo no respondí durante las 2 semanas porque la idea era eso, era que ustedes se desconectaran un poco de lo que es el colegio y tampoco sobrecargarlos, ¿ya? Nosotros las clases solamente estamos enviando ahora 2 clases a la semana, de las cuales la idea es que ahora por Zoom nosotros a ustedes les potenciemos y aclaremos las dudas con respecto al contenido de esas clases, ¿ya? Los horarios de Zoom al final los voy a decir, que son todos los días miércoles a las 4 de la tarde, y los horarios de Classroom las aplacé una horita más. ¿Por qué? Porque si se fijan, la clase la tenemos a las 4, por lo tanto yo este día no podría ya responder dudas a las 4 de la tarde. Entonces por eso la aplacé de 5 a 6 de la tarde. ¿Ya? Veo que somos 27. Ya, pues no sé si comenzar de inmediato para que no se me haga tan corta la clase, porque la verdad, chiquillos, es que se, se hace muy cortita. Yo tuve clases con quinto básico y pasa volando la hora, ¿ya? Así es que eso, recordar los nombres completos, por favor, porque si no van a quedar ausentes, ya mientras se pasa la lista. Otra cosa, otro aspecto importante, espero no llamar la atención, y al final de la clase, cuando yo termine, gracias José, cuando yo termine, voy a dar unos 5 minutitos para que nos relajemos y voy a comenzar con las preguntas, ¿ya? O sea, dudas, consultas que ustedes tengan, me las pueden hacer con respecto al contenido que vamos a ver ahora, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Ustedes se van a participantes y me levantan la mano, ¿ya? Y ahí yo voy a ir dando la palabra de acuerdo a las preguntas que ustedes tengan, ¿ya? Gracias. Estamos. Yo creo que ya voy a comenzar por un tema de tiempo, así es que iniciemos pues, chiquillos, ya que tengan su cuaderno a mano, su lápiz, a tomar apuntes, y cualquier duda después ustedes me la dicen, ¿ya? El tema que vamos a ver ahora es algo que también vimos al principio de clase, pero solo como repaso, ¿ya? Ahora lo vamos a ver bien como contenido, ¿ya? ¿Por qué? Porque es sumamente necesario que lo manejen, y yo cuando lo repasamos, hicimos esta especie de repaso al principio de clase, me di cuenta que no lo manejaba muy bien y les costó bastante.
entonces decidí retomarlo, y como estamos viendo la epopeya, también aparece que ustedes lo tienen que identificar bastante, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy es comprender los tipos de narrador y personajes dentro de una narración, ¿ya? Partimos entonces. Nosotros anteriormente habíamos visto estos tres contenidos: el género épico y sus características, el héroe y sus características, y además ustedes tuvieron que leer distintos fragmentos de obras épicas. Apunto a lo último, donde ustedes tuvieron que hacer una mini investigación y crear espérame un segundo, donde van ingresando personas, eh, donde ustedes tuvieron que hacer una especie de página web con la información recaudada. Yo clase a clase les fui enviando los pasos que tenían que seguir, obviamente guiados por el libro, que era prácticamente lo mismo. ¿Por qué lo hice así? Porque encontré que era la forma más fácil y más segmentada de que ustedes pudiesen trabajar de la mejor manera. Ya, la idea era acá que quizás yo no sacaba nada con explicarle y no tenía cómo mandarle guía, o sea, tenía cómo mandarle guía, pero consideraba que quizás el que ustedes fueran investigando iban creando su propio aprendizaje y íbamos trabajando también en una metacognición. Ya, sí les envié bastante apoyo, espero que les hayan ayudado. Hasta el día de hoy recibo esos trabajos, ya son evaluados formativamente, no llevan nota, pero después cuando nosotros ingresemos a clase, eso yo lo voy a pedir y lo voy a evaluar con una nota, ¿ya? Dentro de esos fragmentos de obras épicas, ustedes tenían que escoger entre los más importantes de las obras épicas, que son la Ilíada, el Cantar de Rolando, de Roldán, que también lo trabajamos pequeñamente en clase, el poema de Miocid, Beowulf y el Cantar de los Nibelungos. ¿Ya? Ahí habían aspectos importantes que ustedes tenían que manejar y aprender de cada uno de esos textos, como por ejemplo que el Cantar de los Nibelungos, el protagonista, ¿cierto?, era Sigfrido, que era un hombre maravilloso, hermoso, con estas características de macho alfa, ¿cierto? Guapo, que tenía a todas las mujeres enloquecidas, y tenía las características del héroe que nosotros las vimos, ¿cierto? Que tenía eh, valores, que eran un líder dentro del pueblo y luchaban por un objetivo. Ya que obviamente este hombre cuenta ahí con la ayuda de un superpoder, ¿cómo se podría decir? Eh, cuando caza a este dragón y se baña en la sangre. ¿Ya? Ya, disculpa. Eso es un aspecto como los más importantes de la idea central. Después tenemos el poema de Miocid, ¿cierto? Que el protagonista es Rodrigo Díaz de Vivar, que acá con este personaje empieza a surgir la idea de este caballero andante, ya que también se ve como el personaje del héroe, pero lo vemos ya en otra etapa, ya en otra etapa de la historia, que ya es en la Edad Media. Entonces la figura del héroe cambia y pasa a ser como el héroe caballero, que tiene todas estas andanzas para cumplir su objetivo y va en busca obviamente de su honor, de defender su honor. Después de el Miocid tenemos la Ilíada, que eso también lo trabajamos en clase y yo les comenté que tenía bastante relación con la Odisea. Ya en la Ilíada, bueno, aquí tenemos a este personaje que Aquiles, que nosotros vimos fragmentos, y yo les envié bastantes fragmentos de videos de la película, ya que el protagonista, que es este hombre semidios, que se acuerda lo trabajamos en clase, que era varonil, apuesto, tenía este superpoder que era prácticamente invencible, excepto por su talón, ¿cierto? Que cuando su mamá lo sumergió, lo tomó del talón, y por eso era la única forma de poder vencerlo a través de este, ¿ya? Que era, él pertenecía a uno de los bandos, ¿cierto? Y la temática principal surge por el malestar, el cólera que siente el pueblo griego, ¿ya? Y aparece también Briseida, con Agamenón, ¿cierto? Que Aquiles se siente ofendido con Agamenón porque tiene
toma, le arrebata a Briseida, que era su botín de guerra. Después aparece Patroclo, que es súper importante ahí, que en la historia de Aquiles, ¿ya? ¿Por qué? Porque era su mejor amigo, era prácticamente como su hermano. Entonces, cuando muere, se le da muerte, Héctor lo mata por accidente, ¿cierto? En la Ilíada, Aquiles le causa una furia tremenda y se va en contra de Héctor. Y ahí hay un cambio también en la historia. ¿Ya? Y así vamos a ir. Podríamos hacer otra clase a lo mejor más extensa, pero solamente estoy haciendo un breve resumen de cada uno, chiquillos, ya por si acaso. Y tenemos el cantar de los niveluncos, que ya lo dije, y tenemos a Beowulf, ¿cierto? Que aquí aparece Grendel, ¿cierto? Que es un nombre, un héroe, ¿cierto? Que en su juventud, que la primera parte del texto, ¿cierto? Alude a esta parte de su vida donde él ayuda a los daneses, quienes sufrían ataques de un monstruo gigantesco. Entonces toda la historia se basa en aquello. ¿Ya? Eso eran los fragmentos como las cosas más importantes que ustedes tenían que tener y para que lo vayamos recordando un poquito, ya de acuerdo a cada uno de lo que ustedes eligieron y los que no, para que supieran un poquito y a ver si pueden indagar. ¿Ya? Ahora, nosotros en nuestra tabla de contenido de la clase de hoy, ya esto era simplemente una introducción para llegar a esto y un pequeño recordatorio. En la tabla de contenido nosotros, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver la diferencia entre narrador y autor, personajes, que estos personajes tienen características, y también vamos a ver los tipos de personajes que son muy importantes, porque dentro de los tipos de personajes, si ustedes se dieron cuenta en el material que subí ayer, tiene relación y nos vamos a enfocar en uno de esos tipos de personajes, ¿ya? Vamos a ir emitiendo a los compañeros que vienen llegando un poquito atrasados, ¿ya? Entonces, tenemos estos 4 puntos que voy a tratar de tocar lo más rápido posible y más completo, ¿ya? Yo sé que hay algunas que lo manejan, lo hemos visto, pero ahora va a ser un poquito más en profundidad, ¿ya? Y todas las dudas al final. Vamos. Nosotros como... Ya, ahora sí. Tenemos que comprender, y es súper importante, chiquillos, que ustedes tengan claro la diferencia que existe entre un narrador y un autor, ¿ya? Son aspectos que están unidos, pero son totalmente distintos, ¿ya? Uno lleva al otro. Uno pertenece a la ficción y el otro pertenece a la realidad, ¿ya? Los narradores y los autores los vamos a encontrar en todos los textos literarios, chicos, en todos, ¿ya? Con esta diferencia. Pero es súper importante que nosotros entendamos con qué narradores nos vamos a encontrar para poder comprender bien el texto. Porque incluso en un texto yo puedo tener una multiplicidad de narradores y ahí es donde me empiezo a confundir un poco. Además con los estilos, cuando tengo el estilo directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre, que ahí me puedo confundir un poco, ¿ya? Entonces es súper importante que nosotros lo logremos identificar dentro de la historia. ¿Quién es la persona ficticia, este ser que me está hablando? ¿Se encuentra dentro o se encuentra fuera de la historia? ¿Ya? Además, es clave poder identificar los personajes. ¿Y cómo yo los puedo identificar? A través de sus características y a través de sus acciones. ¿Ya? No se asusten si por ahí en algún fragmento no le aparece el nombre de un personaje. ¿Ya? Puede que no aparezca,
yo a lo mejor en una guía, como pasó anteriormente que tuvo alguna pequeña duda, que no aparecía el personaje, el nombre, pero ese personaje realiza acciones y tiene características. Entonces yo a través de eso puedo decir a lo mejor que el personaje era un hombre, era una mujer, era un trabajador, a lo mejor era un animal, etcétera. ¿Ya? Eso como parte de nuestra introducción. Entonces ahora a prestar mucha atención y recordar que se pueden guiar con las lecciones y los apuntes de su cuaderno, ¿ya? Que está al principio de la unidad de lo que fuimos viendo, entonces ustedes pueden ir hojeando, pueden ir tomando apuntes, subrayando, destacando lo más importante, agregando información, ya lo importante es que vamos complementando. La diferencia entre narrador y autor. Pregunta clave. ¿Cuál es la diferencia? Yo sé que a lo mejor en su cabecita me van a estar diciendo algunos simis. El narrador es el que cuenta la historia y el autor es quien la escribe. Correcto. ¿Ya? Eso es totalmente correcto. ¿Ya? Tenemos por un lado a este autor que en su mente se va a imaginar esta historia y la va a querer recrear. ¿Ya? O un escritor. Pero él no es quien me la va a contar, no es quien me la va a narrar, sino que esta persona me va a crear un ser ficticio quien me va a contar la historia, porque puede ser que a lo mejor va a ser un personaje quien la va a contar, por ende va a ser ficticio, porque todos los personajes son ficticios. O sea, yo, Michelle, puedo ser la autora de un libro, ¿ya? Porque soy real y yo voy a estar creando la historia. Pero a ver, mi historia, a ver si creo un cuento, por ejemplo, se va a tratar a lo mejor de Pepito, pero yo no quiero ser externa, sino quiero que Pepito cuente la historia. Entonces voy a ocupar un narrador que sea Pepito y va a estar dentro. Por lo tanto, son personajes totalmente distintos. Uno está dentro de la historia y es ficticia, y la otra es real, que sería yo. ¿Ya? Entonces, tenemos el autor, quien crea, narrador ficticio, ¿cierto? Quien me va a narrar la historia y que puede estar dentro como puede estar fuera de la historia. ¿Ya? Esto lo vimos, acuérdense. Entonces, este narrador puede estar incluso como un personaje dentro de este mundo narrado y puede contar incluso la historia en primera persona o en segunda persona. Cada vez que yo tengo a este narrador dentro de la historia, va a pertenecer al grupo de los homodiegéticos, ¿ya? Y cuando tengo el narrador que está fuera de la historia, o sea, que no está participando de los hechos, que solamente está observando, ese narrador pertenece al grupo de los heterodiegéticos, ¿ya? Y va a narrar en tercera persona. O sea, resumo, homodiegético, todos los narradores que están dentro de la historia, o sea, como un personaje, es el personaje que me está contando la historia. Y el heterodigético son los narradores que están fuera del relato, ¿ya? Y me van a contar dependiendo lo que ven o algo más, ¿ya? Y que va a ser en tercera persona. Esos son los dos grupos que yo tengo que tener claro, ¿ya? Esto lo tienen en el cuaderno, pero a lo mejor con este nuevo apunte les puede resultar un poquito más fácil poder diferenciarlo y agruparlo, ¿ya? Espero no ir tan rápido. Miren, acá les hice un pequeño recuadro que lo voy a explicar porque a lo mejor a simple vista ustedes me van a decir, ah, profe, no entendemos nada y creo que se me va a acabar el tiempo, chiquillo. A ver, espérame un segundo si puedo hacer esto ya para alargarnos un poquito más, ¿ya? Espero, espero, ¿ya? Si no, voy a tratar de hacerlo los 10 minutos y quedamos hasta acá. Si logro
y creo que me quedan 9. Ya. Entonces, como le estaba diciendo, nosotros tenemos estos dos puntos de vista. Tenemos, según las acciones, tenemos los que están dentro, que son homodiegéticos, los que están fuera de heterodiegéticos, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de los narradores, como personajes, yo puedo tener el narrador que está presente como personaje de la historia, de la acción, puedo tener al héroe que cuenta su propia historia, o puedo tener a un testigo que cuenta la historia del héroe. O también puedo tener a un narrador ausente, ya como personaje de la acción, que sería el omnisciente que va a contar la historia, pero sabe absolutamente todo. O también puedo tener un narrador externo que va a contar solamente lo que ve. ¿Ya? Me voy a ir mucho más rápido, chiquillos. ¿Ya? O sea, el narrador en otros términos es el sujeto de enunciación, una entidad creada por el autor, al que éste convencionalmente cede la palabra, ¿ya? O sea, con ella todo el caudal de información que posee sobre los hechos se va a narrar, se va a contar sobre los personajes que se irán configurando en el desarrollo de la historia. O sea, el autor le pasa la palabra al narrador, le da como el pase, y es este el que continúa con el desarrollo de la historia. ¿Ya? Mire, dentro de este punto de vista ya lo dije, teníamos homodiegético, heterodiegético. ¿A qué me refiero con punto de vista o perspectiva? Constituye al ángulo de visión que tiene el narrador, que cómo yo voy a contar la historia. O sea, si yo tengo que contar la historia, lo primero que tengo que saber es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Un narrador que esté dentro o un narrador que esté fuera? ¿Ya? Esto ya lo dije, así que voy a ir rápido. Los homodiegéticos, tengo dos, protagonista y testigo, chiquillos. El protagonista es aquel que me va a contar su propia historia, ¿ya? Narra en primera persona, está dentro de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es el personaje protagonista que va a ir narrando la historia de manera personalizada, ¿ya? Como a modo de conciencia del narrador. Y es el protagonista quien me va relatando cómo van sucediendo los hechos. Por ejemplo, y aquí ustedes se tienen que fijar en las palabras claves, sobre todo en las conjugaciones de los verbos. Por la misma vereda desierta, por donde yo camino, ya ahí estoy hablando en primera persona, un hombre viene hacia mí, conjugado también en primera persona, ¿ya? Eso me indica que al estar hablando en primera persona, tengo un narrador protagonista. Por otro lado, tengo el testigo. Es un personaje, pero es un espectador del acontecer, ¿ya? Es alguien que está narrando la historia del protagonista, o sea, solamente es un testigo de la narración, está como espectador. ¿Ya? Por ejemplo, cierta mañana, 2 días después de Pascua, pasé a ver a mi amigo Sherlock Holmes con el propósito de desearle felicidades. Lo hallé recostado en el sofá con una bata color púrpura. Si se fija aquí también narra en primera persona, pero no está contando lo que le sucede a él, sino que lo que le está contando es lo que le sucede a su amigo Sherlock Holmes, que él es el protagonista. Por lo tanto, aquí vendría siendo a lo mejor un personaje secundario que está contando la historia del protagonista. Por lo tanto, es un testigo. ¿Ya? Después tengo a los heterodiegéticos. Estos narradores se encuentran fuera, no participan de la historia. Tengo al omnisciente, que sabe todo lo que le pasa a los personajes, tanto sus acciones, tanto sus emociones, sus sentimientos, incluso lo que va a suceder, hasta sus sentimientos más remotos, ¿ya? O sea, lo más oculto que ellos pueden pensar y pueden tener es lo que sabe el omnisciente. Y narra en tercera persona. Fíjense, giró y comenzó a nadar hacia la playa, a chapotear más bien con desesperación y de pronto rogaba a Dios que lo salvara. ¿Ya? Aquí cuando dice con desesperación, ¿cómo yo sé que está desesperado? Porque a lo mejor yo puedo observar y puedo observar que está angustiado. No tan específico, ¿ya? El omnisciente sabe todo lo que le pasa, pero de manera específica, ¿ya? El de conocimiento relativo es totalmente distinto al omnisciente, chiquillos. También se encuentra afuera, pero con la diferencia que él no sabe los detalles. Es descriptivo, ¿ya? O sea, solamente describe objetivamente las acciones que realizan los personajes. Si se fijan acá en el ejemplo, dice, el norteamericano y la mujer que lo acompañaba
Ocupaban una mesa en la sombra, hacía mucho calor y el expreso de Barcelona tardaría 40 minutos en llegar. Se detenía 2 minutos en el empalme y seguía hacia Madrid. Aquí está narrando solamente lo que él está viendo, ya no expresa ni sus pensamientos ni sus sentimientos, solamente lo que él logra observar, ¿ya? Eso con respecto a los narradores, si me quedan 4 minutos, voy a hacer algo pequeño de los personajes y les voy a empezar a dar la palabra por si hay alguna duda, chiquillos, ¿ya? Para poder alcanzar, creo que no. No voy a alcanzar a ver los personajes, me quedan 3 minutos, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Voy a empezar a dar la palabra si es que hay alguien que no haya entendido algo o que le haya quedado alguna duda. Recordar que tengo 2 tipos de narradores, 2 grupos grandes que son los heterodiegéticos, homodiegéticos. Homodiegéticos se encuentran dentro de la historia, heterodiegéticos fuera de la historia, ¿ya? A ver, alguien que no haya entendido, que hay algo que le cause duda o tenga alguna duda de las guías que envié, de las últimas, recuerden que deben levantar la mano y así yo les puedo ir dando la palabra. Ya, Diego, dime. Espérame, espérame. Ah, ya, ¿quién está por ahí? Profe, yo no entendí la actividad de la guía que mandó. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? Porque mandé 2. ¿La de los personajes No sé. o la otra? La del personaje narrador, creo que es la de los narradores. ¿La primera o la segunda? Cuando yo les pasé distintos fragmentos y tenían que identificar el tipo de narrador y personaje, o la otra Sí, del esa, personaje. Ya. ¿Qué parte no entendiste? Dime. la actividad. Es que hay 2 actividades. Mira, hay una que donde tú tienes que identificar en los fragmentos el tipo de narrador y los personajes que están. ¿Ya? En la última, cuando aparecen 3 fragmentos, que aparece uno de Isabel Allende, ahí tienes que identificar el tipo de narrador que está presente y el tipo de y quiénes son los que están, los personajes. Eso, ¿quién es el personaje? ¿Qué tipo de personaje está? Eso, ¿lo entendiste? Si no, mira, consúltame después porque me queda un poquito, hazme la duda por Classroom y yo te contesto enseguida porque a las 5 tengo que contestar dudas. Más claro. ¿Te parece? Sí. Ya. ¿Alguna otra duda? Con respecto a la clase de ahora, chiquillos, que me levanten la mano. Y las dudas de las guías yo las voy a ir respondiendo ahora a las 5, bueno, termino ahora con ustedes y comienzo a responder dudas. ¿Quedamos claros? Parece que sí. ¿Ya? Bueno, espero la próxima clase, que es el próximo miércoles, voy a ver en detalle los temas de los tipos de personajes que son amplios, ¿ya? Así es que eso, chiquillos, espero que estén bien, que haya quedado claro. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por su atención. Recuerden que las clases de Claxus son a las 4 de la tarde y respondo dudas en el horario que está ahí. Si hay algún acontecer, algo más personal, me pueden hacer llegar a través del correo institucional su problemática. ¿Ya? Miren, y aquí les dejo, bueno, busquen eso que está acá en YouTube. Ya es un video que les adjunté que también les va a servir de mucha ayuda. ¿Ya? Género narrativo en literatura educatina. Ya ahí pueden complementar mayor contenido y es similar a lo que yo estoy hablando. ¿Ya?